Mi nombre es Diego Calentov. Eh, Voy a dar a conocer lo que es una clase y un objeto, ¿verdad? Siguiendo el tema de lo que es método conceptual de la metodología. Bien, la clase nos dice, ¿verdad?, que es un término práctico. Una clase es un tipo definido por el usuario. Las clases son los bloqueos de construcciones fundamentales de los programas orientados a objetos. Bosch define una clase como un conjunto de objetos que comparten una estructura y un comportamientos comunes. Una clase contiene la especificación de los datos que describen un objeto junto a la descripción de las acciones que un objeto conoce como ha de ejecutar. Las acciones se conocen como servicios o métodos. Una clase incluye también todos los datos necesarios para descubrir los objetos creados y partir de la clase. Estos datos se conocen como atributos, variables o variables instancia. El término atributo se utiliza en análisis y diseño orientado a objetos, y el término variable instancia se suele utilizar en programas orientados a objetos. Bien, declaración de una clase. Antes de que un programa puede crear objetos de cualquier clase, esta debe ser definida. La definición de una clase significa que debe dar a la misma a un nombre, dando también a los elementos que almacenan sus datos y describir los métodos que realizarán las acciones consideradas en los objetos. Las definiciones o especificaciones no son un código de programación ejecutable. Se utilizan para asignar almacenamientos a los valores de los atributos usados por un programa y reconocer los métodos que utilizará el programa. Normalmente se sitúan archivos formando los, más que todo dominando lo que es dominados Packer. Se utiliza un archivo para varias clases que están relacionadas, ¿verdad? Les voy a mostrar lo que es un formato de la clase. Pues bien, esto sería lo que es el formato de la clase, ¿verdad? Ahí mismo nos muestra de que es class, nombre clase, ¿verdad? Que ahí puede ir más que todo definido por el usuario que identifica la clase. Puede incluir más que todo letras, números y subrayados donde dice, ¿verdad?, nombre clase. Y también abajo donde dice lista de miembros, que ahí, ¿verdad?, son métodos y datos miembros de la clase. Bien, siguiendo, ¿verdad?, lo que es, voy a dar lo que es objeto, ¿verdad? Bien, lo que es objeto nos dice, ¿verdad? Una vez que una clase ha sido definida, un programa puede contener una instancia de una clase, dominada objeto de la clase. Un objeto se crea con el operador new, aplicada en un constructor de la clase. El operador new crea el objeto y devuelve una referencia al objeto creado. Esta referencia se asigna a una variable del tipo de la clase. El objeto, permanecerá vivo siempre que esté referenciado por una variable de la clase que es instancia. Les voy a mostrar lo que es el formato para definir una referencia. Pues bien, acá se los mostraré lo que es el formato para definir lo que es una referencia, ¿verdad? Ahí nos muestra también de lo que es nombre clase y a la par, ¿verdad?, que va la referencia. Ahorita les voy a mostrar lo que es el formato para crear un objeto. Pues bien, ahí también, ¿verdad?, nos muestra cómo sería el formato de cómo crear un objeto, ¿verdad? Que ahí también ya llevaría de lo que es la referencia y a la par, ¿verdad?, que es el operador, ¿verdad?, nombre de la clase, y a la par también podemos dar un argumento o constructor, ¿verdad? También más que todo, ¿verdad?, toda clase tiene uno o más métodos denominados constructores para iniciar el objeto cuando sea creado, ¿verdad?
tiene el mismo nombre que el de la clase. No tiene tipo de retorno y puedes estar sobrecargado. Pues bien, más que todo, eso es el tema que doy a conocer yo y muchas gracias.